¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Les decía, el primer desafío era que hace un psicólogo acá en un mundo más de sistemas. Y segundo desafío que pensaba ahora es cómo hago para levantar después del expositor anterior. Yo no tengo muertos, no tengo crímenes, no tengo... Espero que les sea de utilidad lo que vamos a hablar. Realmente, después no solamente del tema tan entretenido, sino de la forma en que lo expuso, espero que se queden. Ya se levantaron un montón. Ustedes quédense un ratito. Cuando me invitaron a participar, en realidad lo primero que pensé fue, bueno, ¿cuál es el tema que podemos tener en común? Y veníamos de terminar una encuesta de uno de los temas que hoy en el área de recursos humanos es como el más difícil, o por lo menos lo que los clientes nos plantean como una de las cosas más difíciles de gestionar, que es cómo hacemos para gestionar tanta diversidad generacional hoy en nuestro país. Ese es un tema que en realidad es un problema que surge, yo le diría que en todos los países de la región, y particularmente en el nuestro, un poco más, porque hoy históricamente, en este momento, es el momento histórico en el cual algunas organizaciones tienen hasta 5 generaciones conviviendo. Nunca pasó esto. Y 5 generaciones en las cuales las diferencias desde lo que es la óptica del mundo del trabajo, pero además del ingreso de la tecnología al mundo de los negocios, es enorme. Entonces, la idea era poder compartir con ustedes estos datos y esta realidad. ¿Qué escuchamos en las empresas hoy? Nosotros, bueno, trabajamos en el área de consultoría. En realidad, yo salvo 4 años que trabajé en la línea, todo el resto de mi experiencia de trabajo es como consultor en el área de recursos humanos, o sea, entrando y saliendo de distintas empresas. Y en el último tiempo, en casi todas las organizaciones en las que estamos trabajando en consultoría, escuchamos las mismas quejas, ¿no? Primero, los jóvenes no se comprometen. Eso es algo que constantemente está como sonando. No logro motivar con nada a la generación Y, que son los de 30 y pico de años. Tienen trabajo, no entiendo por qué se quejan. Pagamos por encima del mercado y no conseguimos gente. Hoy está pasando que organizaciones que están pagando remuneraciones por encima del mercado tampoco consiguen los perfiles que están buscando. Hay escasez de talento, que bueno, es una frase como hecha, ¿no? Ahí habría que investigar qué es el talento, qué es escasez, porque probablemente no haya una escasez de talento. Lo que sí hay es una diferencia muy grande de la gente más joven que está entrando al mercado de trabajo con respecto a los más viejos. Es difícil dejar contentos a todos, ¿no? Esto es algo que lo escuchamos frecuentemente y sobre todo en aquellas organizaciones en las cuales hay mucha gente diversa trabajando. El tema de la diversidad generacional en realidad no es un tema actual, ¿no? Y quería compartir con ustedes 2 o 3 frases que hablan acerca de este problema entre generaciones, ¿no? Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. ¿Quién les parece que haya dicho esto? ¿Y cuándo? ¿Esto es reciente, es viejo? Es viejo. Esto lo dijo Sócrates. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Un sacerdote egipcio en el año 2000 a.C. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes, como la mía. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura, que esto es algo que las organizaciones dicen mucho. Los jóvenes están rompiendo con la cultura de la organización. Escrita en un vaso de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia y con más de 4.000 años de existencia. No es un tema nuevo. Lo que sí está empezando a pasar es que está preocupando a las organizaciones porque la diversidad generacional es muy grande. Les comentaba hoy que habíamos terminado una encuesta. Nosotros, dado que esto era un tema que en los seminarios que dábamos siempre la gente preguntaba, ¿y qué pasa con la diversidad generacional? ¿Y cómo haces para gestionar a la generación Y, que es la más joven? Y cuando tenés gente de 50 y gente de 40 y de 30 trabajando, ¿cómo haces? Dijimos, vamos a hacer una encuesta.
Encuestamos 50 empresas, que en realidad para Uruguay es una encuesta bastante grande, para analizar cómo gestionaban las organizaciones en Uruguay la diferencia generacional. Y además encuestamos 400 personas que todavía no tenemos, sí tenemos los resultados, pero no la publicación. Lo que vamos a ver acá es la de las empresas, para ver si las características que las empresas sostienen que tienen las distintas generaciones en Uruguay realmente se dan. La encuesta la empezamos en septiembre del año 2014 y yo la verdad que nunca pensé que nos fuera a costar tanto que las empresas nos contestaran, porque claramente era un problema que las organizaciones decían que tenían, estaba todo el mundo interesado en el tema, fue dramático conseguir que nos contestaran. Iba dirigida a gerencia general o a gerencia de recursos humanos, una por empresa. Tuvimos 50 respuestas de empresas, les decía yo, y 400 de trabajadores, que todavía, si bien la tenemos sistematizada, todavía no la publicamos. De las 50 respuestas de empresas, 70 son nacionales y 30 son internacionales. Tuvimos problemas para que las empresas internacionales, dada la reserva de los datos, nos contestaran cosas sobre las personas que trabajaban allí. El 46% de las empresas relevadas posee miembros de 4 generaciones trabajando actualmente. O sea, hay una diversidad cultural muy importante. Y una cosa que nos sorprendió mucho de la encuesta es que, ahora vamos a ver generación por generación, pero que hay varias empresas que tienen lo que se llaman tradicionalistas, que pensamos que casi no íbamos a encontrar gente tan grande dentro de las organizaciones. La literatura internacional divide a las generaciones según estos cortes. Puede variar más o menos en los años, pero el concepto se mantiene. La generación de los tradicionalistas, nacidos entre el 28 al 45, que hoy tienen entre 70 y 87 años. Los baby boomers es porque es en el boom de nacimientos de Estados Unidos posguerra, del 46 al 64, entre 51 y 69, yo soy baby boomer. Generación X, del 65 al 80, entre 35 a 50. Generación Y, 81 a 95, de 34 a 20, que esta es la generación que ha sido más estudiada en nuestro país. ¿Ah? Lo que no ha sido estudiado es cómo conviven todas, ¿no? Porque lo que está pasando es que las empresas están poniendo foco en la generación Y y se olvida del resto. Entonces motivan a la generación Y, traen cosas para la generación, y el resto de las generaciones dice, che, ¿y yo? Y la generación Z, que en la exposición anterior yo pensaba, cuando hablaba del tema de las redes sociales, ¿no? O nativos digitales, que son los que están ingresando ahora al mercado de trabajo. Que ahí sí hay un corte muchísimo más grosero, porque estos chicos nacieron tecnológicos. No tuvieron que aprender, nacieron. O sea, no tienen, ahora lo vamos a ver, no tienen otro concepto del mundo que el de la tecnología. El 80% de las empresas que encuestamos dijo que percibía que el compromiso con el trabajo varía fuertemente según la generación a la que se pertenece. De hecho, lo que dicen las empresas es, cuanto más joven, menos compromiso se tiene. Y una de las cosas que nosotros en la publicación que hicimos ponemos en duda es, ¿será que no tienen compromiso o será que se comprometen con cosas distintas a las que nos comprometíamos nosotros? ¿No habrá que entrar a pensar un poco por ahí? El 80% percibe que hay diferencia de compromiso. Sin embargo, el 78% de las empresas ve como desafío gestionar la diferencia generacional. O sea, dicen, es súper importante que tengamos herramientas de gestión de personas que nos ayuden a gestionar esta diversidad, porque hoy está siendo un problema, cuando en realidad se espera que la diversidad sea algo positivo y no un problema, porque en la diversidad, y eso está estudiado, cuanto más heterogéneo es un grupo humano, produce mejor. Aunque el 78% de las empresas ve como un desafío gestionar la diferencia generacional, solo el 24% tiene implementadas políticas de selección, solo selección de personal, ninguna otra política más de recursos humanos, para la diversidad generacional. ¿Esto qué es? Que cuando tengo que buscar a un chico de 20 años, si lo saco un aviso en el diario seguramente no conteste nadie, porque no va a mirar el diario. Lo que tiene que buscar por las redes sociales. Ahora, si quiero buscar a alguien de 50 y lo publico solo en redes sociales, y lo más probable es que tampoco consiga a nadie. Hay que segmentar y tratar de pensar cómo busco dependiendo de lo que quiero. El 98%, es altísimo, reconoce como vital el desarrollo de competencias y habilidades para trabajar en equipo con las distintas generaciones. Necesitamos saber cómo hacer para trabajar con alguien que piensa muy distinto que yo respecto al mundo del trabajo, que no es mejor ni peor, pero es distinto.
Ayer yo soy una madre vieja, ¿no? Tengo 51 años y tengo una hija de 13 y otra de 11. Y ayer fui al colegio, hasta secundaria, a hablar con el adscripto por un tema, y me senté a esperar a que viniera el adscripto porque no estaba. Y había un salón de clases, había una profesora, yo no veía a la profesora, veía la cara de los nenes, primer año de liceo, y escuchó: ¡me tienen podrida! ¡Me tienen cansada! Literal, ¡no aguanto más! ¡Dejen los teléfonos celulares, por favor! No, ¿por qué? ¿Qué hacen los chiquilines ahora? Mi hija también lo hace. Le dan la nota a un escrito, sacan una foto y se la mandan al padre, madre. Mamá, mirá, me saqué tanto en el escrito. Es algo habitual. Yo, cuando era chica, esperaba llegar a mi casa para decirle a mi mamá la nota que me saqué en el escrito. ¿Sí? Cuando era chica, yo no le veía la cara, no sabía quién era, pero estaba absolutamente sacada. Es más, saqué el teléfono para grabarla, porque yo obviamente se lo iba a decir al adscripto, y me dio miedo. Dije, me va a ver y me va a entrar a gritar, no digo nada. Juro. Dije, me va a agarrar y va a decir, ¿usted qué está haciendo? Ay, perdón. Y dije, mejor no hago nada. Cuando entré, le dije al escrito, che, ¿quién es esta que está acá? Porque realmente está súper sacada por mujer. Yo entiendo que trabajar con adolescentes debe ser complicado. La cara de los chiquilines aparte. 12 años esa. Estaban como aterrados. Bueno, eso después derivó en toda otra charla, ¿no? Pero claro, y me dijo que estaba por jubilar, así que estimo que era alguien grande. En realidad no me dijo eso por jubilar, me dijo algo así como: yo creo que las personas cuando llegan a determinada edad deberían retirarse. Así que yo estimo que... Hay que ver la edad del escrito, ¿no? Que tenía 25. No, la escritora no, debe ser cuarentón largo, no. Pero a lo que voy es, tenemos que desarrollar habilidades para trabajar con gente distinta. Un docente sin duda que tiene que desarrollar, pero quienes trabajamos en las organizaciones también. Porque esto pasa sistemáticamente. El tema del teléfono quizás es un tema como muy extremo, pero pasa cotidianamente en muchas cosas más. La lógica del mundo del trabajo que tengo yo, que tengo 51 años, no es la misma que la que tiene un chico de 25. Es otra, es distinta. Entonces le decía, bueno, el 98% reconoce como vital el desarrollo de esas competencias, pero sin embargo, solo 1 de 5 empresas posee alguna clase de programa para desarrollar competencias, ser los líderes de manejo o de gestión de personal de diversas generaciones. Entonces pasa lo mismo que cuando nos fueron a contestar la encuesta. Sí, es importantísimo, es un problema, pero casi que no se hace mucho. La idea de esta encuesta incluso, que es una encuesta, el informe de esta encuesta es un informe que es gratuito, o sea, nosotros no estamos cobrando, simplemente es como para poder hacer conciencia del tema, y al final del informe lo que justamente proponemos son diversas acciones como para poder hacer de la diversidad algo realmente rico y no un problema, y no como el de la profesora de ayer. Entonces, ¿la diversidad generacional es un problema o es una oportunidad? Lo primero que tenemos que entrar a pensar o a tener claro es qué es una generación y cuáles son las características de cada uno. Porque uno habla desde su propia historia siempre. El concepto de generación en realidad viene dado por, es un grupo etario que vivió un momento histórico común en su adolescencia, porque en la adolescencia es donde se marcan los valores, donde terminan de forjarse los valores personales. Entonces es un grupo de personas que en la adolescencia vivió fenómenos similares. Entramos a ver generación por generación. Los tradicionalistas o builders. ¿Qué vivieron los tradicionalistas o builders? Esta es la gente que tiene hoy 70 para arriba. Guerras, pérdidas, reconstrucción. ¿Sí? Todo era un esfuerzo. Todo cuesta mucho. El trabajo, porque el modelo de la adolescencia es un modelo que luego uno lleva al mundo del trabajo, ¿sí? O sea, como yo veo el mundo, trabajo, no es que disocio. Trabajo duro y colaborativo como pilar de la reconstrucción. La autoridad deviene de la edad y la experiencia. No reconocen otra autoridad que no sea la que tiene mucha experiencia y canas. Yo tenía un jefe en KPMG que me decía, cada vez que en esa época yo no tenía canas, y cada vez que íbamos a ver un cliente grande me decía, voy contigo porque el cliente quiere ver canas. La gente grande se siente como más tranquila cuando pasa esto. Entre 70 a 87 años, el esfuerzo y el sacrificio en los tradicionalistas es sumamente importante. Todo se hace con sacrificio. Entonces, claro, alguien de 70 años que ve a un chico de 20 que pide flexibilidad, trabajar desde su casa, que lo deje ir de viaje, los viernes para ir a surfear,
el concepto de compromiso que tiene él no es el concepto de compromiso que tiene un chico más joven. El valor de la lealtad, para ellos, la lealtad a la empresa es muy fuerte. Vivieron tiempos dramáticos, la Gran Depresión, la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial, la preponderancia masculina son generalmente son casi todos hombres, porque en esa época las mujeres apenas estaban ingresando al mercado de trabajo, y han sido educados en familias tradicionales, ¿sí? Papá, mamá, familia. En Uruguay, según la encuesta, la mayor parte de los tradicionalistas, que es bastante más alta de la que nosotros pensábamos, está en las empresas públicas. Y en las empresas de gestión familiar, porque son los directores de las empresas familiares. Las empresas internacionales generalmente tienen políticas bastante duras que a los 60, 65 años tenés que retirarte y no hay vuelta. Entonces ahí no se ven. Las características de esta generación, según la encuesta, dicen que estas personas disfrutan de un modelo de trabajo donde se valore el trabajo, el romperte el lomo trabajando, la palabra cara a cara, no la palabra vía mail, ¿no? Pero vos me lo dijiste, es así. La formalidad y los buenos modales. Reconocen el management sobre una estricta cadena de mando. El que manda es el jefe, y es el jefe jerárquico. Trabajan en un lugar físico, por eso les cuesta tanto pensar en el teletrabajo. El aprendizaje es lineal, o sea, primero es primaria, después es secundaria, después es enseñanza terciaria, después iré a un posgrado. Es así, no aprendo en las redes. Relacionamiento cara a cara. El trabajo es para toda la vida. El disfrute es en el momento de la jubilación. Imagínate el choque cuando vos entrevistás a alguien de 20, 25 años y le decís, ¿qué esperas de un lugar de trabajo? Te dice, divertirme. Y a mí me parece fantástico. Pero te dice divertirme, es eso. Yo no me divierto, ¿qué le pasa? No me divierte. ¿Ah? Imagínate el diálogo entre un tradicionalista y un generación Y. Si no desarrollamos habilidades en las cuales ambos entiendan desde dónde viene, es un choque horroroso. Este peludo que me viene a decir, mirá cómo está vestido, porque es así. ¿No? Van de jean a las entrevistas, ya casi nadie va de traje y corbata. Fíjese incluso que el origen de la palabra jubilación viene de jubileo, que era una fiesta, en realidad religiosa, en la cual después de determinado periodo se entregaban las casas, las propiedades, y la persona se dedicaba a descansar. No hacía más que nada, más que eso. Entonces, la jubilación es el momento de divertirme. No, por ahora trabajar, rompete el lomo, matate y después divertirte. Y un ejemplo de lo que es la vivencia esta de los... esto aparece también en la encuesta, son algunos... en cada una de las generaciones tratamos de identificar personas en Uruguay, tradicionalistas en Uruguay, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Tabaré Vázquez, todas las cabezas políticas tradicionalistas. Carlos Páez Vilaró, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Cristina Morán, Alfredo Citarrosa, José Pedro Barrán, Benjamín Nahún, Sonia Brescia, etc. Esto, ¿se acuerdan de esto? Bueno, no, acá hay gente joven, muy joven. ¿Se acuerdan de esta película? Lo que el viento se llevó. La figura de Scarlett O'Hara diciendo, a Dios pongo por testigo que no podrán derribarme. O sea, todo con lucha, con esfuerzo. Sobreviviré y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre. Ni yo, ni ninguno de los míos. Jamás volveré a pasar hambre. No sé si se acuerdan de esa imagen que es... a mí me la mostraba mi mamá, no es que yo la... Pero ese es el concepto del tradicionalista. Y aún quedan tradicionalistas en las empresas. Baby Boomers, 51 a 69. ¿Qué vivieron los Baby Boomers en su adolescencia? Miren la diferencia, empiezan a mirar la diferencia de vivencias, ¿no? Que marcan la personalidad. Es una generación con una mezcla de cosas, ¿no? Desde paz y amor hasta el asesinato de líderes muy carismáticos, la llegada del hombre a la luna, hemos vivido, así salimos, ¿no? Como toda una mezcla de cosas. La Guerra Fría, un mundo bipolar, ¿no? Paz y amor, guerras y movimientos sociales y mucho movimiento y mucho cuestionamiento. La carrera espacial. Esta generación aún comparte con la generación de los tradicionalistas la confianza en las organizaciones, en las empresas. Aún confían en las empresas y en el trabajo competitivo.
Para ellos, la autoridad ya no deviene de las canas, sino del mérito. Primer corte importante entre esas dos generaciones. Entre 51 y 69 años son rígidos y estructurados, competitivos y pragmáticos, más que gestionar, planifican. De hecho, en esta generación es donde nace la planificación estratégica. Que ahora ya nadie planifica, ya nadie hace planificación estratégica. Las planificaciones en las organizaciones duran 3 años. Porque no tengo ni idea de lo que va a pasar el año que viene. O sea, no puedo hacer esas planificaciones horrorosas que se hacían antes. Horrorosas de largas. El aprendizaje es lineal y práctico, siguen respetando las jerarquías, siguen respetando las normas, aunque es una generación muy cuestionadora, porque viene de movimientos sociales muy cuestionadores. Y eso lo llevan al mundo del trabajo. Acá empieza como una cuestión ya no tanto colaborativa como tenían los tradicionalistas, sino más de competir. Alta competitividad e individualismo. La tecnología empieza a meterse de a poco acá, pero no nace con la tecnología. O sea, nosotros la empezamos a usar como una herramienta de trabajo, muy acotadamente. No pensamos a través de la tecnología, la usamos como una herramienta concreta. El trabajo sigue siendo duro. Acá empiezan a nacer los primeros workaholics, ¿no? Los adictos al trabajo. Y hay poco espacio para la vida personal. Esta generación vivió los asesinatos de Kennedy, de Martin Luther King, los Beatles, los disturbios políticos, el Mayo francés, la llegada del hombre a la luna. Es como una melange de cosas, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos feministas, las primeras rupturas familiares, los primeros divorcios. Esta generación son chicos criados en familias divorciadas, son los primeros que rompen con la tradición. En Uruguay, según la encuesta, son personas muy comprometidas con el trabajo, siguen siendo respetuosos de la autoridad y siguen prefiriendo el relacionamiento cara a cara al virtual. Algunos exponentes: Gerardo Caetano, Fernando Andayo, Blanca Rodríguez, Emiliano Cotelo, Francesco, Litato López, Laura Canobra, Jaime Arroz, Fernando Cabrera, Fato Russo, Jodal, Bordaberry Pedro, Beatriz Argimón, Constanza Moreira, Raúl Sendic, Tomás de Matos, Federico García Vigil, entre otros. La imagen característica de esta generación es esto de paz y amor, ¿no? En este mundo con tanto movimiento y con tanta cosa, bajemos un poco, tranquilicémonos. Y la imagen, la frase que nosotros trajimos fue una frase de La Naranja Mecánica, una película en nuestra época como muy paradigmática, pero que reproduce bastante lo que es la cultura de esta generación. Pero en cierto modo, ser joven es como ser un animal. No es en tanto ser un animal, sino uno de esos muñecos pequeños que venden en las calles. Pequeños individuos de hojalata con un resorte dentro y una llave para darles cuerda, y ellos caminan como si caminaran. Algunos autores dicen que es una de las generaciones más conflictuadas, porque han vivido como mucha cosa distinta. Pero caminan en línea recta y tropiezan contra las bolsas, y no pueden evitar hacer lo que hacen. Ser joven es como una de esas pequeñas máquinas. Vayamos visualizando cómo va pegándose una generación con la otra, ¿no? En realidad, entre los tradicionalistas y los baby boomers no hay grandes cortes, ¿no? Es como que se va como acomodando una a la otra. La generación X, la generación de la deuda externa, del HIV, de la caída del muro de Berlín, la familia modelo de esta generación es esa. Los Simpson. Crisis, violencia, sida, drogas. Empiezan a tener desconfianza en las organizaciones. ¿Por qué? Porque acá empiezan las crisis en las organizaciones, los padres se quedan sin trabajo, ellos empiezan a visualizar que los padres que le dieron años de su vida o su vida entera a una organización, cuando tuvieron que ser despedidos, les pegaron una patada en el traste y los sacaron para afuera y no les importó nada. Entonces empiezan a desconfiar de las organizaciones. Para esta generación, la autoridad ya no deviene de las canas, sino del conocimiento técnico, pero además del logro personal. Esta es la época en la que, es la época de Peter Drucker, donde todo era conocimiento y el que más sabía, el que más poder tenía, era el que tenía más conocimiento. La época que todo el mundo hacía posgrados, MBA, doctorados, una cuestión de juntémonos de títulos, llenémonos de títulos. De hecho,
Yo me acuerdo cuando hacía selección de personal hace muchos años, todo el mundo traía una cosa así, de papeles, de certificados. Hoy nadie te trae nada. O sea, hoy ya el conocimiento, el académico, no es que haya perdido peso, pero no tiene el mismo peso que tenía antes. ¿Por qué? Porque hoy el conocimiento está en todos lados, en realidad. Entre 35 a 50 años empiezan a romper con lo establecido, empiezan a cuestionar a los padres, a los docentes. Ese modelo lo llevan al mundo del trabajo y empiezan a cuestionar a los jefes. Son inconformistas, no confían en las instituciones, sino en su propia capacidad individual. Yo soy yo, no soy yo de tal lado. No necesitan estar en un lugar físico para trabajar. Como se rompe el concepto de lealtad, no tengo por qué pasar 8 o 10 horas en el mismo lugar. Puedo trabajar en cualquier lado, o sea, no tengo por qué estar contigo para estar trabajando. Valoran las estructuras horizontales y flexibles mucho más que la autoridad jerárquica. Y la autoridad que proviene del mérito es la otra autoridad que valoran. Necesitan sentirse especiales y ser convencidos. Comienzan a buscar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, que esta es una de las cosas que hoy más está exacerbado en los trabajadores más jóvenes. Yo quiero no quiero vivir trabajando, yo quiero un equilibrio entre mi vida personal, haga lo que haga, y el trabajo. De hecho, hoy hay certificaciones, y en Uruguay hay 2 empresas que certifican a aquellas empresas que logran tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Están certificadas. Dentro de poco, los postulantes en las elecciones de personal nos van a preguntar, ¿está certificada de que en equilibrio vida personal-trabajo? Porque es una de las cosas que más valoran los chicos más jóvenes. Internet empieza a cada vez a entrar con más fuerza en el mundo de los negocios y es una generación que se cría o que se desarrolla en esta sociedad de la información, de las comunicaciones, de lo intangible, de lo líquido en contraposición a lo sólido de las familias tradicionales. Este es un concepto más sociológico que lo que dice es hoy estamos muy acostumbrados a tener relaciones líquidas, que aparecen y desaparecen a cada rato. Es un concepto sociológico. Esta generación vivió el consumismo de los años 80, la caída del muro de Berlín, la aparición del HIV, la globalización económica, el desempleo de sus padres. Son educados generalmente en familias divididas. Acá empieza a tener bastante más fuerza los divorcios y estos chicos crecen en familias divididas. Fragmentación social. En Uruguay, según la encuesta, es la generación más comprometida de las 5 generaciones y son creativos, no tanto como la generación Y, pero son bastante creativos. La Y es la que viene después de esta. Tienen capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, son los más competitivos y los que más valoran la formación y el título académicos. En Uruguay, generación X, Joel Rosenberg, Ignacio Álvarez, Carlos Tanco, estos son los periodistas, los músicos Malena Muyala, Gabriel Pelufo, Nicolás Ibarburu, la bailarina Mariana Richetto, Vicky Rodríguez Cartagena y la Laurelio, que son actrices, Daniel Hendler también, que es actor, Dani Umpi, Diego Canepa, Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso. Seguramente nos deben haber quedado colgados varios, pero bueno, eran los que nos iban saliendo. Y una imagen característica, porque fue como lo que el cimbronazo mayor para quienes crecieron en esta época, el tema de la deuda externa, el tema de las empresas que desvinculan personal, la pérdida de trabajo de sus padres. Y la frase esta es de la película Wall Street: la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria, funciona. Esta es como el valor con el que se desarrolla la generación X. La codicia clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La codicia en todas sus formas, la codicia de vivir, de saber, de amar, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad. O sea, el tema económico para esta generación es sumamente importante. La generación Y, que yo les decía hoy al principio, en realidad es la generación en la cual las organizaciones más se han parado a ver, porque es la más disruptiva de alguna manera, ¿no? Es la que viene como con un chip seteado distinto, entonces es la que las empresas, incluso acá algunas universidades han estudiado concretamente. ¿Qué cosas ha vivido la generación Y?
las Torres Gemelas, que fue como el paradigma más grande de esta generación. O sea, aquello que era intocable, se toca. Aquello que era que nunca se iba a caer, se cae. O sea, los grandes paradigmas de la historia se pueden caer. ¿Por qué voy a entonces confiar en una organización? La confianza en la empresa empieza a caer cada vez más. Las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Vivieron el 11S, un mundo descentralizado, imprevisible, por lo tanto el futuro es ahora. Pueden decirle a alguien de esta generación, aguantá 5 años, que en 5 años te ascendemos. Un gusto. No me ves más. Porque el futuro es ahora. Yo quiero disfrutar ahora, no dentro de 5 años. Yo hice una carrera fantástica, estuve 20 años y mirá, ahora soy supervisor. Te miran como diciendo, ¡ay, pobrecito! ¿No? Vivieron la crisis del 2009, el impacto en la red de la caída del sistema financiero, el cuestionamiento a las grandes certezas del siglo XX. Por lo tanto, ellos confían en la red y en la colaboración que la red que yo me voy armando pueda generar, más que en la empresa. La autoridad es descentralizada. Para ellos, el jefe jerárquico no es autoridad. La autoridad, cuanto más descentralizada, mejor. Cambiante, o sea, esta generación gusta mucho de trabajar por proyectos. Entonces me pasás de jefe a uno, al otro, hace el trabajo divertido. Temática y colaborativa. Tienen entre 34 a 20 años, viven en un mundo conectado. Son independientes o se creen independientes, porque en realidad lo que dice la encuesta y lo que dice la bibliografía internacional es que no son independientes. Se quieren ser independientes, pero de hecho requieren otro tipo de supervisión que ahora vamos a ver por dónde pasa. Flexibles y con ganas de emprender. Esta generación y la otra que viene, que son los chicos que recién están ingresando al sistema de trabajo, que es la generación Z, el destaque mayor es el grado de emprendedurismo que tienen. De hecho, las startups, estamos llenos de startups de gurises de esta edad. De gurises, eso claramente delata mi edad. Y tienen ganas de emprender no solamente una empresa nueva, sino emprender dentro de la misma empresa en la que están trabajando. Por eso, una de las mejores cosas para motivarlos, lo vamos a ver ahora, es el trabajo por proyectos. El mayor porcentaje de esta generación está en empresas internacionales acá en Uruguay. Así como tienen cosas muy buenas, tienen algunas que hay que trabajar y es hacia donde tiene que ir la gestión de su supervisor o de su jefe. No han desarrollado adhesión a normas de trabajo, porque son muy rupturistas, ni habilidades de planificación y organización, porque como el futuro es ya, no saben planificar. Gestionan, no planifican. Entonces, una de las principales cosas que nosotros siempre le decimos a quienes tienen personal de esta edad a cargo es ayúdalo, enseñale a planificar. Porque si no se te va a ir. Porque para ellos el planificar es tan lejano que es un embole. Entonces me voy. Vivieron el 11S, el cambio climático, inseguridad, imprevisibilidad laboral. Crecieron en relaciones líquidas, cambiantes. Han sido educados en múltiples configuraciones familiares. Por eso la generación Y es una de las generaciones, y la Z es la otra, que más valora y respeta la diversidad, en todos sus sentidos. Respetan la diversidad, son auténticos, flexibles, se motivan en ambientes multiculturales y a distancia, de día, de noche, se quieren divertir trabajando, no quieren esperar la jubilación para divertirse. Es bien interesante ver qué pasa a nivel de las familias de estos chicos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo era chica a mí me decían, nos vamos de vacaciones a tal lado y marchaste. Hoy yo le pregunto a mis hijas, che, ¿les parece si vamos a tal lado? O, ¿qué quieren cenar? A mí me decían, esto no es un hotel, comé lo que hay. Estos chicos participan tanto de esas decisiones que son cotidianas, pero que son para ellos decisiones muy importantes, que cuando ingresan al mercado de trabajo quieren hacer lo mismo, quieren seguir participando. Entonces son una de las generaciones que esperan mayor feedback de su jefe inmediato y mayor participación en los distintos proyectos.
Mi generación, para pedirle feedback a un jefe, golpea la puerta y le dice, discúlpeme jefe, cuando tenga un ratito no lo quiero molestar, ¿podemos hablar de mi desempeño? Estos van a abrir la puerta y dicen, jefe, ¿vamos a charlar de cómo trabajé hoy? Es así, tienen, y es fantástico, porque tienen una frescura, pero el problema es que nosotros no estamos acostumbrados a esa capacidad de respuesta. En Uruguay son individualistas, pero individualistas no porque sean egoístas, sino porque piensan más en él que en la organización, porque no confían en las organizaciones, o no confían en las organizaciones tradicionales. Son sumamente creativos, son los más creativos de las, bueno, sin contar a los Z, valoran la autoridad colaborativa, el jefe que está trabajando conmigo, no el jefe de escritorio. A ese no lo valoro, no lo respeto y por lo tanto no le contesto. Y por lo tanto no quiero trabajar con un jefe así y por lo tanto en un mercado de trabajo como el que tenemos ahora, todavía con una desocupación baja, me voy y busco otra cosa. Por eso rotan tanto. Y además está estudiado que la generación Y y las que vienen van a tener una vida en cada una de las organizaciones de más de 2 a 3 años. ¿Ah? 5, corro. Reivindican el balance vida personal, trabajo, esta es la generación que más lo reivindica, ponen foco en proyectos a corto plazo, respetan la diversidad, poseen libertad y normas propias. Claro, nos vamos quedando cada vez con menos gente, ¿no? La generación Y. Francis Andreu, Fernando Amado, Fabiana Goyeneche, Débora Rodríguez, Luis Ares, debe haber algún otro, pero no lo identificamos. ¿Ah? Y esto es un ejemplo, hoy, en la exposición anterior cuando preguntaban, bueno, tenemos problemas con las redes sociales, yo he tenido clientes que me llaman y me dicen, los chicos más jóvenes se me van porque no los dejo chatear. O sea, se van, porque no conocen otra forma de comunicación. Y este caso que salió hace poquito en CNN Expansión, en la revista, un empleado de una empresa se le acercó un día al director de recursos humanos para anunciarle que dejaba la empresa. El trabajo no era el problema, estaba feliz con lo que hacía, le gustaban sus responsabilidades y su equipo, pero tenía el perro muy enfermo y quería dedicarse a cuidarlo. Y esto es lo que nos pasa. O sea, este es el tipo de planteo que hacen los chicos más jóvenes. Y al principio nos causaba, ¡oh, qué horrible! Después nos causaba gracia y después cuando vimos que en realidad era un tema generacional dijimos, bueno, hay que aprender a gestionarlo. Porque esto es lo que va a estar pasando. Porque son diferentes y ponen el mundo personal hasta por encima del mundo del trabajo. Lo cual no sé si no es más sano. La Z. No, mi amor, tú no fuiste descargado, tú naciste. La Z nació con la tecnología. No conocen otra cosa. Entonces, no puedo ser un docente que le dice, ¡ah, el teléfono! Porque no conocen otra cosa. Vamos a tener que, o sacamos todos los teléfonos y no dejamos que los usen, o gestionamos lo que está pasando. Es así, es así. Tienen aproximadamente 20 años, de 20 para abajo, o sea, estos son los que recién están ingresando al mercado de trabajo. Han adoptado la tecnología desde su nacimiento, dependen en gran medida de ella y los lleva a vivir en un mundo virtual. Viven en un mundo virtual y es así. La tecnología digital es vivida como natural. Mis hijas no pueden creer que no existiera el celular cuando yo era chica. Les faltó decir para qué vivías, les falta eso. Son impacientes porque lo que me permite la tecnología es tener todo ya. ¿No? Quiero saber algo y googleo. Ahora ya no googleo tanto, después de la charla anterior ya creo que no voy a googlear tanto. Pero todo está ahí. Se comunican por redes sociales. A mí me llama mucho la atención, a veces veo que mi hija está a la de 13, chateando y digo, Julieta, ¿qué pasa? No, porque fíjate, fulana tiene un problema, ¿por qué no la llamás? Ay, mamá, ¿cómo le voy a llamar? Digo, pero no, chateé porque para mí hay porque vos le contestás tal cosa y en realidad yo te preguntaba otra. Ay, mamá, estamos en grupo, todos en grupo. Se relacionan a través de comunidades en línea, como Twitter, Telegram, Snapchat. Yo me río porque, claro, yo tengo Snapchat, tengo Telegram, tengo todo porque tienen ellas, así yo puedo comunicarme cuando no están en casa con ellas, ¿no? Por ejemplo, no consume cualquier red social. Los chicos más jóvenes, si ustedes se fijan, ya casi no usan Facebook. Los Facebook somos nosotros, los facebookeros somos los padres, pero ya casi no están, porque están usando otras redes sociales. O sea, son selectivos en las redes que usan. La velocidad y el cambio son las características propias de esta generación,
Son individualistas, pero básicamente porque no se ven como una parte de la organización. Porque otra de las cosas que tiene esta generación es que está muy orientada a la responsabilidad social. En las entrevistas, cuando tú entrevistas a un chico de 20 años, te preguntan, ¿la empresa tiene políticas de responsabilidad social? ¿Ayudan a la comunidad? Lo cual es impresionante, ¿no? Es fantástico. Y uno dice, bueno, pero pará, son individualistas, pero son individualistas porque no quieren ser parte de una organización de la cual no se sienten parte. ¿Ah? Esta generación quiere tener un trabajo, ellos dicen, que tenga sentido, ¿no? En ese sentido son como muy idealistas. Entonces, aquellas organizaciones que enganchan con darle sentido, reciclar, ir a ayudar a alguna comunidad, a tener un trabajo que sea un trabajo socialmente acorde a lo que yo creo que debería ser la sociedad, más sana, más dispuesta, más humanitaria, eso los motiva muchísimo. Creen en su propia persona y no en las organizaciones como sus padres y sus abuelos, y no creen vivir de acuerdo a las normas sociales actuales. Su sociedad existe en la red, donde se abre su mente y expresan sus propias opiniones. Son curiosos, son ansiosos, están predispuestos a la acción, buscan retos y respuestas inmediatas, buscan el equilibrio entre la vida personal y el trabajo y mucha flexibilidad. ¿Ah? Otra de las razones por las cuales estos chicos se van de las empresas es porque no tienen flexibilidad horaria, porque tienen que cumplir un horario, porque tienen que marcar tarjeta, porque tienen que meter la huella. Gestionan y no planifican, o sea, así como la I tenía el problema de que no sabían planificar, estos van a venir peor todavía con el tema de la planificación. Hay que apoyarlos muchísimo en eso. Pueden presentar alguna dificultad en la capacidad de escucha, ya que no prestan demasiada atención a los demás. Están así. No valoran la formación tradicional, saben que el conocimiento está afuera y son capaces de encontrarlo. Yo lo googleo, yo lo busco en la red. Quieren elegir y además quieren crear ellos también. Bueno, la imagen es esta, y es una frase que se le atribuye a Hesíodo: ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. El año 720 a.C. O sea, con esta generación vamos a trabajar, con estas generaciones estamos conviviendo. O desarrollamos habilidades para poder gestionar, o no sé qué nos va a pasar, pero bien no nos va a ir. Me voy a apurar porque ya hace no sé cuánto, me quedan 5 minutos. ¿Por qué abandonan a las empresas las generaciones? Esta es otra de las preguntas que hicimos en la encuesta. Los baby boomers se van en su mayoría por salario y por la relación con los jefes. Está como bastante centralizado. La generación X se va por salario y para poder desarrollar su propia carrera, y la Y es la más diversificada, como que se va por muchas cosas diferentes. El salario, la flexibilidad horaria, el trabajo es muy estructurado o es muy rutinario, y la falta de desafíos. Quiero divertirme, quiero un trabajo que me desafíe, me aburro. Bueno, esto lo paso rápido, después la presentación queda. ¿Qué se debe tomar en cuenta para empezar a gestionar la diversidad generacional? Primero que nada, entender desde dónde habla cada generación. O sea, no es que los jóvenes no se comprometan, no se comprometen con lo mismo que me comprometo yo. Hay un, creo que es educador argentino, Tenti Fanfani, se los recomiendo porque es un placer escuchar cómo habla de la docencia y de los jóvenes. Y él dice, ¿será que los jóvenes no nos escuchan? ¿O será que decimos cosas que no quieren escuchar? ¿O tendremos que cambiar la forma en que llegamos? Y también ellos tienen que cambiar la forma en que llegan a nosotros. Esto no es una cuestión que nos amoldemos nosotros a ellos, sino de convivencia entre 5 generaciones distintas. Y las últimas muy rupturistas. El ingreso de la tecnología al mundo del trabajo ha cambiado los valores del mundo del trabajo. No son mejores ni peores, pero son distintos. La historia que esa persona tiene en la organización y las diferencias individuales. De hecho, el management de recursos humanos está yendo cada vez más a la gestión del 1 a 1. ¿Sí? O sea, tengo que conocer a mi gente para saber cómo gestionarla. Ya no es los mismos beneficios para todos, la misma forma de pago para todos, la misma forma de motivación para todos, porque eso no está dando resultado. Lo que me motiva a mí no lo motiva a alguien de 30. Y lo que me motiva a mí, que soy casada, que tengo 2 hijos, una gata, una perra, una casa, no es lo mismo que lo motiva a alguien que quiere el trabajo para viajar. ¿Ah? De hecho, también los chicos más jóvenes, cuando a veces los vas a entrevistar y te dicen, che, le decís, quedaste seleccionado, y te dicen, che, ¿sabes qué?
tengo un viaje al Caribe para vender cocos dentro de un mes. ¿Te jorobas si me voy igual? Y no es uno, son muchos. En mi época tirabas el pasaje y marchaste, ni lo mencionabas en la entrevista. ¿Ah? Y hoy las empresas los esperan, porque si no nos vamos a quedar solos. Es así. Bueno, esto lo paso rápido porque no me va a dar el tiempo. Queda la presentación. La idea es algún tip como para cómo motivar, cómo remunerar, cómo desarrollar a cada una de las generaciones. Cómo gestionar a la generación Y, que es un poco lo que estuvimos diciendo ahora. Una cosa sí que las generaciones más nuevas, y esto pasa a nivel internacional y está pasando en Uruguay, valoran cada vez más lo que se llama el salario emocional. No es que no valoren el dinero, porque el trabajo es un trabajo y es por dinero, pero le dan mucho más peso a lo que se llama el salario emocional, que es el clima de trabajo, la cultura del lugar de trabajo, el estilo de gestión de mi jefe, si tengo un lugar para ser feliz, divertirme, esparcirme, si me ayudan a desarrollarme, si me coachean, ¿ah? Todo lo que no puede, que es parte del salario y no puede ser traducido en pesos. Eso es el salario emocional. No es el pago de la guardería, del club y eso no, porque eso sí lo puedo transformar en pesos. ¿Ah? Es lo que me hace sentido emocionalmente hablando. Y de hecho está demostrado que las generaciones más chicas, la Y y la Z, dejan las organizaciones por falta de salario emocional mucho más que por falta de salario económico. Esto también está en la encuesta. Estas son las acciones que nosotros veíamos como para poder gestionar la diversidad generacional. Pensar fundamentalmente que la diversidad es una riqueza y no es un problema. Hoy está siendo un problema. En realidad, si es bien gestionada, los equipos heterogéneos, los equipos diversos, hablemos de la diversidad que hablemos, siempre son más productivos. Y con esto termino. Esto es un chiste de hace muchísimos años de Mafalda y creo que en parte refleja esto de las generaciones, no sé si se acuerdan. Esto es el acabose. Y Mafalda lo mira y le dice, no exagere, solo es el continuose del empezose de ustedes. Esto es la diversidad generacional. Y por acá me quedo. Muchísimas gracias.